7:20 hasta las 20, ¿sí? Hasta las 8, que ahí sí vamos a ir a comer, que hay unos sándwiches de milanesa, hay de todo. Ahí sí vamos a ir a comer algo y volvemos para la reunión a las 8, ¿sí? 8 en punto comienza la reunión. Lo que les vamos a pedir es algo importante. Cuando nos vayamos de este taller, reserven sus lugares, dejen algo apoyado, porque sabemos que la reunión de la noche va a venir mucho más gente, ¿sí? Entonces, vayan rapidito a comprar, volvemos y ya nos quedamos acomodados. El que se va, deje algo, quédense tranquilos que no va a pasar nada, calculo. Después no me van a decir, Lore, me sacaron. No. Dejen, sí, una prenda, algo en su asiento para que los chicos que acomodan sepan que esos asientos están ocupados y nadie se los va a ocupar. ¿Está bien? Bueno, muy bien. Recuerden que tienen entonces la credencial donde tienen el QR para poder hacer las preguntas. Venimos bien con eso, muy bien preguntando. Así que bueno, que esta no sea la excepción y seguimos preguntando bien. ¿Está bien? Muy bien. Y ahora sí, entonces, tenemos el último taller con respecto a pensando bien en nuestro ministerio. Y queremos hacer la presentación, ¿sí? De nuestro tercer tallerista, así que miramos atentos. Ser un invisible, por amor. Fabián Lierro, líder y compositor de Kiosco, banda de rock que ha sido y es un brazo de permanente extensión del reino de Dios. Fabián encontró en la música un medio más para expresar su pertenencia a Cristo e inspirar a miles de jóvenes a imitar a Jesús, a amar y servir a Dios. Además, es pastor de la Iglesia Real Ciudadela, padre, esposo y arquitecto. Lo recibimos con mucho cariño. Muy bien. Adelante. Excelente. ¿Les parece si oramos juntos por la vida de Fabián y que Dios nos pueda sorprender en esta tarde? ¿Sí? Levanta tu mano hacia este lugar y oramos. Señor, te damos gracias. Gracias por la vida de Fabián. Gracias por este tiempo donde vos ya nos venís hablando, moldeando, tocando, Señor. Y creemos que cada charla, cada momento es parte de tu propósito para cada uno de nosotros. Por eso te pido que tu bendición, Señor, nos alcance y pueda realmente hacerse realidad tu voluntad y tu propósito para con nuestras vidas. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, muchas gracias. Estamos en casa, no soy visita, eso entiendo, porque ustedes saben que Jesús dijo, destruyan el templo y en 3 días los voy a reedificar. Y él decía que estaba hablando de él. Así que lo que él estaba diciendo, nunca más van a tener que ir a un edificio, ni una ciudad, ni una montaña. A partir de ahora el único lugar de encuentro con el Padre soy yo soy la casa, yo soy el templo. La iglesia habita en Cristo. ¿Sí? La casa es Él. Estamos en familia. Por el tema que estamos tratando ahora, voy a tener que hacer un recorrido. Me van a tener que prestar atención, mucha atención. Seguramente se van a dar muchas preguntas después. Pero si ustedes comprenden esto, ¿cuál es el abordaje para expresar los pensamientos de Dios? Lo que significa para Dios pensar bien, créanme, va a cambiar su vida para siempre. Cuando uno mira todas las cartas apostólicas, ve que hay un tema que tiene una columna vertebral, un eje central que cruza absolutamente toda la revelación apostólica. Y es el tema del conocimiento. Y quiero explicar esto. ¿Por qué es tan importante el conocimiento? El punto es este. Antes de que todo fuera creado, Dios existía. La sustancia de Dios es eterna. La eternidad de Dios no es algo que dure mucho.
La eternidad de Dios es un eterno presente. No tiene pasado, no tiene futuro Dios. Es un eterno presente. En esa eternidad, que es sustancia de Dios, Dios por su buena voluntad elige hacer la creación. Esa creación fue creada en Él. Toda la creación fue hecha en Él, por Él y para Él. Podríamos hablar de estos tres factores. Hoy vamos a hablar de qué significa que seamos creados en Dios. Pero si uno da vuelta a cualquiera de estos factores, por ejemplo, el para Él, ¿no es cierto? Eso explica que Dios no es para nosotros, sino que nosotros somos para Dios. Si uno da vuelta a ese vector, ¿no? Entonces tenemos un Dios que es todopoderoso, que puede hacer todo lo que nosotros le pedimos. Pero si Dios, además de ser todopoderoso, es soberano sobre mi vida, o sea que yo soy para Él, entonces yo estoy a su merced. Dios no hace lo que yo le pido. Jesús nos enseñó a orar: no se haga nuestra voluntad, sino la tuya, porque nosotros fuimos creados para Él, para su propósito. Dios no tiene un propósito particular para cada uno de nosotros. Dios tiene un solo propósito y es su propósito, y nosotros fuimos creados para ese propósito. ¿Verdad? Ahora, la palabra que utilizan las Escrituras para conocimiento es la misma palabra que se utiliza en el Evangelio de Juan cuando dice que José no conoció a María hasta después del nacimiento de Jesús. La palabra que utiliza para conocimiento es que dos personas se conocen cuando se hacen uno. Nosotros fuimos creados en Dios, éramos uno, en el estado creacional uno. Éramos parte de Dios, con su ADN, con su genoma, con su sustancia. La sustancia es el ADN, es el genoma, es lo que define el ser, ¿verdad? Jesús es la imagen misma de su sustancia, la sustancia del Padre, ¿no? El Padre es invisible, Cristo lo dio a conocer, pero Él es la sustancia completa del Padre. Nosotros estábamos ahí. Ahora, la sustancia de Dios, la expresión de sí mismo, la expresión de todos sus atributos, es su gloria. La gloria es la expresión de sus atributos. O sea, Dios, resplandeciendo en su propia gloria, decide hacer la creación y nos crea en ese ámbito. O sea que nosotros fuimos creados para disfrutar, para deleitarnos y para expresar su gloria. Cuando uno revisa todas las escrituras dicen que fuimos creados para la gloria y la alabanza de su santo nombre. Entonces el Señor dice a través del profeta Isaías: para la gloria mía los he creado, los formé, los hice. Los apóstoles toman esta realidad y Pablo dice en 1 Corintios 10:31, para gloria mía, digamos, tomando este concepto, dice: todo lo que hagan, así coman, así beban, cualquier cosa que hagan, háganlo para la gloria de Dios, porque ese es el propósito para el cual fueron creados. ¿Está bien? Ahora que estamos entendiendo qué es la gloria de Dios y que fuimos creados en esa realidad, ahora vamos a entender por qué fuimos destituidos de la gloria de Dios. El hombre menosprecia la gloria de Dios, busca su propia gloria y es destituido de la gloria de Dios. ¿Está bien? Ahora ya no es uno. Ya no está en Dios, está fuera de Dios.
Como Dios es la vida, ahora está muerto. Como Dios es el todo, ahora está, no tiene nada, ¿no? Como Dios es la luz, Él es tinieblas. Entonces ahora el hombre se convirtió en otra sustancia. El hombre en un estado adámico, el hombre natural, así como lo refieren los apóstoles, se convirtió en sustancia. ¿Qué quiere decir eso? El hombre no es esencialmente pecador, el hombre es pecado. Peca porque es pecado. La palabra dice está constituido en el pecado y en la muerte. No puede reproducir otra cosa que no sea pecado. Expresa su naturaleza. Es el hombre que no está en Cristo. ¿Puede hacer algo bueno de la perspectiva de Dios? No. Lo único que puede reproducir, dice, todo lo que no proviene de la fe es pecado. Todo lo que no proviene de la vida de Dios es pecado, porque el hombre es sustancia. Ustedes van a ver, cuando Dios habla del hombre natural, de aquel que no está en Cristo, que está destituido de la gloria de Dios, siempre se refiere en forma de sustantivo, nunca de adjetivo. Entonces está diciendo que el hombre natural es enemistad con Dios. No es que está enemistado solamente, es enemistad. No es que está oscuro, dice, es tinieblas. Es una sustancia. ¿Amén? Entonces, cuando Cristo aparece y se expresa como la sustancia del Dios invisible, Él dice, yo soy la verdad. ¿Ves? O sea, Él no viene a decir, les vengo a hablar de la verdad o le vengo a explicar la verdad. Él dice, yo soy la verdad. O sea, la verdad es una persona que expresa la sustancia de Dios. Él dice, yo soy la vida. O sea, Él no vino específicamente a darnos vida. Él se dio a sí mismo porque la vida está en Él. Él es la vida. ¿Se entiende? Entonces, lo que dicen las cartas apostólicas, ¿no es cierto? Y los evangelios refieren, no es que Dios nos dio vida, Él nos dio a su Hijo. Y la vida está en el Hijo. Y el que tiene el Hijo, tiene la vida. ¿Está bien? Entonces, así como Cristo es sustancia, Adán es sustancia, o el hombre natural es sustancia. ¿Está bien? Entonces, así como Cristo es la verdad, Adán es mentira. Como Él es la luz, Adán es tinieblas. ¿Está bien? Ahora el punto es este. Ahora está este hombre destituido de la gloria de Dios, fuera de Dios, ya no está en Él. ¿Cómo resuelve Dios esto? O sea, el hombre se había perdido, ¿verdad? Así que, ¿qué hace el Señor? Envía a su Hijo. Dios, el Padre, diseña el plan, el Hijo lo ejecuta y el Espíritu Santo lo administra. Así funciona. Así que el Padre envía a su Hijo, reúne todo en el Hijo, ¿no? Vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, aquello que se perdió, y ¿qué hace? Lo devuelve a su estado original. Ahora, todo lo que está en Cristo está en Dios. Volvemos a estar en Él. ¿Amén? Ahora el punto es esto. Todo lo que está en Cristo es una nueva creación. Es nueva. Y es nueva porque está en el hombre nuevo. ¿Quién es el hombre nuevo? Cristo. O sea, no hay un nuevo Fabián. Ni un nuevo Juan, ni un nuevo... No. En Cristo no hay judío, ni griego, ni bárbaro, ni escita, ni circuncisión, ni varón, ni mujer, ni Juan, ni Pedro, ni arquitecto, ni médico, nada. Lo que está en Cristo, Él es el todo y en todos. O sea, todo lo que está en Cristo es Cristo. Él es la cabeza, nosotros
los miembros de su cuerpo. ¿Está bien? O sea que ahora todo lo que está en Cristo tiene identidad. Y su identidad no es un Fabián mejorado, no, es Cristo. El Evangelio no vino a mejorarnos de ninguna manera. Vino a resucitarnos a una nueva creación. ¿Se entiende? O sea, digámoslo de esta manera. En vez de mejorarte, te puso una cruz, hay una aniquilación, una muerte, y hay una resurrección a una nueva naturaleza, a una nueva persona que es Cristo. ¿Está bien? Para que yo sea trasladado a Cristo tiene que haber una muerte y una resurrección, un nuevo nacimiento. ¿Está bien? Entonces, no somos personas tratando de actuar como Cristo. Es Cristo actuando en nosotros. No es lo mismo. Es opuesto. Hay una eternidad de diferencia. ¿Se entiende eso? No soy yo, es Cristo en mí. No soy yo actuando como Cristo. ¿Está bien? Es Cristo en mí, produciendo su obrar en mí. El obrar que opera en los hijos de Dios es un obrar divino, no es nuestro obrar, es su obrar. ¿Amén? Pero el punto está acá, y donde es lo que tenemos que entender, y lo que le va a poner un eje gravitacional a todas nuestras decisiones. El punto es este. Todos los nacidos de nuevo, todos los que están en Cristo, portan las dos naturalezas. El hombre viejo, Adán, la carne, el yo, sigue estando ahí. Y Cristo, el hombre nuevo, el espíritu, está unido a Cristo. Las dos naturalezas son completamente opuestas, se repelen, pero coexisten. El hombre viejo y el nuevo están dentro nuestro. La carne y el espíritu, Adán, Cristo, están dentro nuestro. Así que el apóstol Pablo dice, muchachos, quiero que entiendan esto, hasta que el Señor lo venga a buscar, la guerra es contra el viejo hombre, es contra la carne. Hasta que el Señor nos venga a buscar. ¿Amén? Ok. Pero el punto en cuestión es que el viejo hombre tiene una mente, que es la que utilizaste vos de chiquito, la que más entrenaste. Esa fue modelada por tus compañeros de colegio, por tu familia, por los medios de comunicación, ahora por las redes, ¿no es cierto? Esa mente está modelada por todas las experiencias de vida, por todas las culturas que hemos vivido. Ahí está, es la mente del hombre natural. Nosotros portamos dos mentes, dos naturalezas, dos hombres dentro nuestro. Pero en el espíritu se hizo uno. Cuando Cristo vino a mí, dice la palabra que nos hacemos uno con Cristo. Uno. O sea que en el espíritu el hombre nuevo que es Cristo está completo. Escuchen. En un sentido eterno, real y escritural, Dios no está obrando. Jesús dijo, consumado es. La obra está terminada. Cristo vino a nosotros de manera completa. Y dice, entren al reposo de su Señor como Dios ya reposa de sus obras. Jesús ya terminó la obra, está terminada. Dios no tiene nada por hacer. Todo ya lo hizo en su Hijo y todo nos lo dio. A los que estamos en Él, Cristo está completo y Él en nosotros es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces nosotros tenemos la mente de Cristo y la mente del hombre natural.
cuando ocurre algo en nuestra vida, cuando pensamos algo, cuando vamos a accionar, tenemos que saber en qué mente estamos operando. ¿En qué hombre estamos operando? Porque esta es la cuestión. Dice el apóstol Pablo, el hombre natural, pues yo digo que de un lado y del otro, sí me siguen, ¿no? Del lado izquierdo y del lado derecho. Bueno, el hombre natural no ve, no oye, no entiende, no percibe las cosas del Espíritu. Está ciego, está sordo, es inoperante, no entiende las cosas del Espíritu. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que yo le estoy diciendo ahora, si ustedes lo están queriendo entender en su mente natural, es inútil. Esto, nunca lo van a ver. ¿Amén? ¿Estoy complicando las cosas? Ok. Pero la mente de Cristo, Pablo dice, y nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Piénsenlo de esta manera. Jesús vino en carne y hueso, estuvo entre nosotros, ¿verdad? Fue crucificado, muerto, resucitado, fue al Padre, fue glorificado, ¿y qué hizo después? Se vino impartiéndose en vida en un nuevo cuerpo espiritual, la cual llamamos su iglesia, del cual Él es la cabeza y nosotros el cuerpo. ¿Está bien? ¿Qué quiere decir eso? Que la mente de Cristo sobre el cuerpo es un estado de gobierno. ¿Se entiende? En mi cuerpo no hay ningún miembro que tenga voluntad propia. ¿Qué quiere decir eso? No hay acuerdos en el cuerpo de Cristo. La iglesia no tiene que ponerse de acuerdo. No hay acuerdos. Todo el cuerpo responde en obediencia a una voluntad gobernante, que es la mente de Cristo. Respondemos en obediencia de vida. Créame, mire, yo he sufrido muchas cosas de la iglesia, pero la peor, la que más me ha costado es el voluntariado. Es un infierno el voluntariado. Dios dice algo y uno dice, bueno, yo puedo hacer eso. Otro dice, yo tengo un cumpleaños de una sobrina. El otro dice, yo tengo que estudiar. Y el otro, ¿cuándo nos ponemos de acuerdo para hacer algo? Digamos, eso no tiene nada que ver, absolutamente nada que ver con la iglesia. Cuando Dios habla, la iglesia responde en una obediencia de vida, a una voluntad gobernante que es la expresión de la plenitud de vida eterna que es Cristo en nosotros, el supremo bien, ¿no es cierto? Esa plenitud de gozo se expresa en esa voluntad gobernante que expresa toda la persona de Cristo. Pero sigamos con lo que venimos hablando. La mente de Cristo ve una cosa, pero el hombre natural ve otra. Básicamente porque no puede ver nada que sea del Espíritu de Dios. ¿Está bien? Entonces, la mente natural no puede conocer, porque es una naturaleza destituida. ¿Está bien? Entonces, ahora que tenemos la mente de Cristo, los apóstoles hablan de llegar al pleno conocimiento de Él. ¿Cómo ocurre esto? Bueno, el Señor, antes de irse y sabiendo que se iba a impartir en vida, dijo, yo me voy, pero voy a enviar. El Espíritu que estará siempre con ustedes, a partir de ahora va a estar en ustedes. Y Él no hace nada por sí mismo. El Espíritu Santo no hace nada por sí mismo. El Espíritu Santo lo único que va a hacer es hablarles de mí. Él les va a dar a conocer mi persona. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Él les va a recordar todo lo que yo les he enseñado, etcétera, etcétera. O sea que la única labor del Espíritu Santo es administrar
el plan, el propósito eterno de Dios, ese misterio que estuvo oculto de tiempos eternos, que es Cristo en nosotros, esperanza de gloria. ¿Por qué Cristo en nosotros es la esperanza de gloria? Porque es la única esperanza de ser devueltos a la gloria de la que fuimos destituidos. ¿Está bien? ¿Se entiende eso? Ok. Entonces, pongamos un ejemplo para que ustedes se den cuenta. El apóstol Pablo dice que Cristo es el tesoro de infinito valor. ¿Está bien? Pero ese tesoro, ¿cómo está en nosotros? En vasos de barro. Ok. La mente de Cristo, ¿qué ve? El tesoro. Ve a Cristo, ¿verdad? Y la mente natural, ¿qué ve? El vaso de barro, ¿no es cierto? Porque el tesoro está en un ámbito eterno, es Cristo. Es espiritual, es eterno. Y el hombre natural no puede ver lo eterno. ¿Y qué es el vaso? Son estos cuerpos, la vida biológica que portamos, carne y hueso, ¿verdad? Eso lo ve la mente natural. Entonces, cuando vos ves a tu hermano, ¿qué ves? Ese es una pregunta para hacerte, ¿no? ¿Qué ves? Lo que estamos viendo con los ojos naturales es un desastre. Esa es la realidad. Cuando uno mira, si uno mira, por ejemplo, el apóstol Pablo diciendo, hablen todos una misma cosa, tengan todos un mismo parecer, una misma mente, un mismo sentir en Cristo Jesús, ¿saben cuántos grupos evangélicos diferentes hay en la actualidad en el mundo? Más de 45.000 grupos diferentes. O sea que la realidad que estamos viendo en el ámbito natural es un desastre, ¿no? Es una descuartizada la iglesia, desde esa perspectiva. Pero cuando Dios mira a la iglesia, ¿qué ve? A su propio Hijo ve. Uno, ve a su propio Hijo. Lo que Dios ve cuando mira a la iglesia tiene un valor infinito, una belleza indescriptible que supera infinitamente el valor de todo el universo, de toda la creación. Es su Hijo. ¿Me entienden? Entonces yo cuando miro a mi hermano, ustedes piénsenlo de esta manera. ¿Cuántos hijos tiene Dios? Uno solo. Ahora, el único, digamos, ¿con cuántas personas se relaciona Dios? ¿Qué piensan? Solo lo que dice la Biblia. ¿Ustedes tienen una igual que la mía? Dios se relaciona con una sola persona. Dios se relaciona solo con su Hijo. Miren, Dios no puede tener relación con el pecado, ¿verdad? El hombre es pecado, es sustancia. Y la palabra dice, no hay justo ni un uno, no hay quien busque a Dios, no hay quien busque lo bueno, cada cual se apartó por su camino, salvo uno, que fue obediente en todo, que hizo todo lo que el primer Adán no hizo, que es todo lo que le complace al Padre, que todo lo hermoso, lo bello, lo que llena su corazón por completo, en donde prospera su voluntad, es su Hijo, es Cristo. Entonces, el Hijo, Cristo, es el único que puede relacionarse con el Padre, entrar en su presencia, digamos, ¿no es cierto? Estar, son uno. Como nosotros no podemos entrar en su presencia, ¿qué hizo el Señor? Nos colocó en Él. Entonces, cuando Él entra al lugar santísimo, a la presencia del Padre,
nosotros entramos en Él. ¿Se entiende? Estoy dando un ejemplo para que podamos entender que el Padre, cuando nos mira a nosotros, ¿a quién está viendo? A su propio Hijo. Nos mira a través de su Hijo. Porque Dios no se relaciona con otra persona que no sea con su Hijo. Si ustedes observan y leen correctamente las cartas apostólicas, van a ver que Dios no habla con nosotros. Dios le habla a su Hijo y nosotros estamos en Él. Él es mediador y es el único mediador entre Dios y los hombres. Dios le habla a la mente de su Hijo, que es la única que puede oír, ver, entender y hacer tangible todo lo que el Padre dice. Y nosotros estamos en Él. Así que cuando Dios le habla a su Hijo, nos habla a nosotros. ¿Está bien? Entonces, cuando el Padre nos ve a nosotros, ¿a quién está viendo? A su Hijo. Cuando vos mirás a tu hermano, ¿qué estás viendo? ¿No debería ser así? Entonces yo puedo identificar en qué mente estoy operando. Si vos mirás a la iglesia y le ves todos los errores, ya sabés en qué hombre estás operando. ¿En qué mente estás operando? No intentes que la mente natural piense bien, porque la mente natural no ve nada del Espíritu. Nada. Vos no la podés entrenar. Lo que dice el apóstol Pablo es llévenla cautiva. Llévenla cautiva a la obediencia a Cristo. Esa mente no produce nada de Cristo. No hay nada de Cristo en ella. Amén. Les voy a leer algunos versículos para que ustedes me comprendan. Primero, una de las cosas fundamentales que tenemos que entender, si me están siguiendo, ¿hablo mucho o quieren que hagamos una pausa? ¿Está bien así? Ok. Una de las cosas importantes que tenemos que entender, la gran diferencia que hay entre las Escrituras y la palabra. ¿Sí? ¿Lo explico eso o no? Bueno, ¿qué es la palabra? ¿Qué es la palabra? Porque a veces decimos, vamos a abrir la palabra, ¿no? Pero ¿qué es la palabra? La palabra es Cristo, es una persona. No son las Escrituras, no es la Biblia, la palabra es una persona. El verbo, la palabra, un día se encarnó y habitó entre nosotros y vimos su Él es la palabra. ¿Está bien? Ahora Él dice, por ejemplo, todas las Escrituras hablan de mí. Todas las Escrituras dan testimonio de mí. ¿Está bien? O sea que cuando uno agarra las Escrituras no hacen otra cosa más que dar testimonio de Cristo. Cuando ustedes miren el Antiguo Testamento, tienen que saber que no es un montón de historias desarticuladas. Todo lo que está escrito en el Antiguo Testamento tiene un solo fin, dar testimonio de Cristo. Si ustedes están leyendo el Antiguo Testamento y no están viendo a Cristo, métanle, porque si no lo vieron, está ahí para que lo vean. Yo no voy a hablar de eso, pero podríamos hablar un año de eso, cuando quieran. Pero los apóstoles están explicando claramente todo lo que ocurre en el Antiguo Testamento fueron sombras, tipos, figuras, ejemplos, símbolos de Cristo. Todo se dirige hacia Él. ¿Amén? Hoy estamos viviendo en el cumplimiento de todas esas figuras, tipos, sombras, profecías, promesas. Todo iba dirigido hacia Él. Hoy vivimos no en el desarrollo del cumplimiento, sino en el cumplimiento. Cristo es el cumplimiento de todo lo anunciado. Y estamos en Él. Vivimos en el cumplimiento. ¿Amén? Ahora, fíjense, pues está diciendo, lo explico de esta manera. Supongo ustedes que van a un restaurante
y le traen una carta. La carta no es la comida. Refiere a la comida, señala la comida. ¿No? Ustedes dicen, quiero esto. O sea, viene la comida y para saber si esa comida es exactamente lo que uno pidió, lo refiere a la carta. Dice, no, yo pedí esto. ¿Está bien? Corrobora. O sea, que las escrituras señalan a Cristo, pero no me lo pueden mostrar. No es la comida. Porque Dios proveyó un solo maestro que puede revelarnos a Cristo, que es su Espíritu Santo. Hasta que no hubo un pueblo engendrado y nacido del Espíritu, nadie podía ver la comida, el pan de vida, el agua de vida. Nadie le podía conocer. Ahora Él nos da su Espíritu Santo, que lo único que hace es darnos a conocer a Cristo como la palabra. ¿Amén? Los apóstoles no tenían Biblia, pero tenían la palabra. Entonces, nosotros podemos aprender de memoria el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento y nunca ver a Cristo, a menos que el Espíritu que operó en los apóstoles opere en mí para que yo le vea a Cristo como la palabra. ¿Amén? Es lo que pasó con los escribas y fariseos. Él le decía, nadie conoce las escrituras como ustedes. Ahora, todas las escrituras hablan de mí. Ahora, yo estoy parado frente a ustedes y ustedes no me conocen. A menos que nazcan de nuevo. Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. Si no, nunca vas a poder ver el reino de Dios. O sea que en el nuevo nacimiento se nos da una naturaleza que puede oír, ver y entender. ¿Está bien? Y nosotros somos transformados por medio de la renovación de ese entendimiento. Lo vuelvo a decir. No tomen la forma de este mundo. Romanos. ¿Está bien? 12:2. No tomen la forma de este mundo, sino más bien sean transformados por medio de la renovación de vuestra. ¿Qué mente tienen los hijos de Dios? La mente de Cristo. O sea que la mente de Cristo produce en nosotros un entendimiento de las cosas espirituales, ¿no? De lo único que Dios llama espiritual, que es Cristo. Me da a conocer y ese conocimiento produce un entendimiento y yo soy transformado por medio de la renovación de ese entendimiento. Y entre tantas cosas, ¿qué me permite entender? Que la voluntad de Dios es agradable y vuelvo a disfrutar, a anhelar, a amar con todo mi corazón la voluntad de Dios, aquella que menospreciamos en el Edén, aquello que nos sacó de Dios, que nos destituyó de su gloria. Ahora estamos en Él y su Espíritu nos hace amar esa voluntad gobernante, agradable y perfecta. ¿Me están siguiendo? Entonces, el Espíritu me da a conocer, yo entiendo, soy transformado y empiezo a ver lo que Dios ve y empiezo a entender lo que Dios entiende. Esa es la profecía de Ezequiel y Jeremías, ¿verdad? Que decía, en aquel pacto yo pondré mi ley en su mente y en su corazón. Y le voy a dar mi espíritu para que ustedes amen mis mandamientos y mis estatutos y los pongan por obra. Y ya nadie le va a decir a otro, conoce a Jehová, porque todos me conocerán. ¿Qué quiere decir eso? Ya no hay un ayo, un maestro, un enseñador. Ahora el único que revela la persona de Cristo y le da a conocer
es su espíritu. Él nos da su espíritu para que le conozcamos. Ya no hay pastor, no hay nadie que pueda darte a conocer a Cristo. Todos nosotros podemos señalarlo, pero solo el Espíritu Santo de Dios puede darnos a conocer, revelarnos la persona de Cristo. Amén. Esta naturaleza, yo, por ejemplo, ¿alguien sabe por qué un pájaro no tiene que ir a la escuela para aprender a volar? ¿Por qué? Porque eso está en su naturaleza. Ahora el punto es este. Cuando el pájaro nace, no puede volar. Pero a medida que va madurando, Dios le dio una naturaleza que puede llevar a cabo todo aquello por lo cual fue creado. Lo que Pablo está diciendo es urgente, maduren, maduren. ¿Qué es madurar? Menos de mí, más de Cristo. Porque la naturaleza de Cristo en ustedes tiene todo el poder, que es el mismo que operó en Cristo para resucitarlo de los muertos, para poder llevar a cabo por completo el propósito por el cual fuimos creados, llamados, escogidos, formados. Ese propósito tiene una expectativa porque ya nos concedió una naturaleza que tiene todo el poder para llevarlo a cabo. No somos nosotros, es Él en nosotros. Olvídate, vos no vas a poder llevar a cabo el propósito de Dios. El que expresa el propósito de Dios es el Cristo que habita dentro tuyo. Ahora escuchen, recuerden, el hombre viejo y el hombre nuevo. ¿El hombre viejo puede obedecer? No, no puede. Por naturaleza no puede. ¿Qué quiere decir? Que la obediencia es conferida. ¿Me entienden? ¿Cómo opera? Cuando yo menguo, ¿quién se expresa? El Cristo obediente. O sea, Cristo se expresa en obediencia y en un deleite a la voluntad del Padre. Ama, desea la voluntad del Padre. Él produce el deseo, el querer. ¿Y qué más? Y el obrar en nosotros. O sea que el abordaje no es yo tratando de ser obediente. No, es estando crucificado para que no viva yo, sino que viva Cristo en mí. Y el Cristo que se expresa en mí, se expresa en obediencia, en vida, en luz. Ve lo que Dios ve. Opera en una mente eterna. Todo lo santo, todo lo puro, ¿no? Todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, en eso, ¿no es cierto? Eso es lo que expresa, piensa y da a conocer la mente de Cristo. Porque eso no está en el hombre natural. Es importantísimo saber que portamos dos naturalezas coexistentes. Por lo tanto, Pablo dice, yo llevo la muerte de Cristo a todos lados, como un estandarte. ¿Para qué? Para que la vida de Cristo sea expresada en mí, manifestada en mí. O sea, me estoy expresando en muerte para que se exprese la resurrección en mi vida. ¿Está bien? Entonces, ¿qué hago? Lo que piensa el hombre natural, ¿qué hago? Lo llevo cautivo a la obediencia a Cristo. Para que gobierne la mente de Cristo. Yo sé que esto le puede causar algún conflicto, pero si ustedes entienden esto, si entrenan la naturaleza que le fue concedida, miren, la mayoría de las congregaciones toman por modelo el discipulado de Jesús con los discípulos. ¿Por qué ese no es el modelo para la iglesia? ¿Alguien me sabe decir? Anímense, levanten la mano. ¿Por qué el modelo de discipulado de la iglesia no es el modelo de Jesús con sus discípulos? Alguien que se anime. ¿Cómo? No. No. La renovación tiene que ver.
Ahí hay mucho. Lo voy a decir más simple, porque está muy bien. Porque los discípulos estaban con Jesús, pero no tenían la naturaleza de Cristo. Ellos estaban bajo la ley y operaban en su primer nacimiento. No habían nacido de nuevo. O sea, Jesús estaba fuera de ellos. Ustedes pueden identificar perfectamente al Pedro que cortó la oreja a Malco, que lo negó, al Pedro que predicó en el día de Pentecostés, donde se convirtieron más de 3.000 hombres sin contar mujeres. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Exactamente. ¿Pueden entender? Entonces, el discipulado apostólico es el entrenamiento de una naturaleza que los discípulos no tenían. ¿Cuántas veces escucharon diciendo, Jesús hablaba simple? ¿Para quién hablaba simple? Si nadie entendía nada de lo que decía. Los discípulos nunca entendieron nada de lo que decía Jesús. Pero no es porque Jesús hablaba difícil. Es que Él era el hombre del cielo. Era el segundo hombre y último Adán, el postrer Adán. O sea, ¿qué quiere decir? Era el segundo hombre porque al igual que Adán había sido engendrado por el Espíritu. ¿No es cierto? Él era el hombre del cielo habitando en terreno enemigo, ¿no? Entonces, Jesús hablaba ¿qué idioma? El del cielo, ¿no? Y entonces decía cosas como esta a la mujer samaritana: tengo un agua para darte a beber, que si bebes de ella nunca más vas a volver a tener sed. Pero la mujer samaritana tenía una mente natural. ¿Y qué dijo? Que hay otro pozo. ¿Cómo vas a llegar hasta el fondo? ¿No? Entonces le decía, por ejemplo, a Nicodemo, tenés que nacer de nuevo. Y Nicodemo, ¿qué decía? Que tenía una mente natural. ¿Cómo un hombre grande puede entrar de nuevo en la panza de su madre? Porque una cosa es la mente de Dios, la mente del cielo, ¿no? Del hombre celestial, Cristo, y otra cosa es la mente del hombre natural, que no puede ver las cosas del Espíritu. Pero cuando fuimos engendrados por Él, empezamos a ver. Y Pablo dice, escuchen, ustedes tienen la mente de Cristo. Así que solo piensen en las cosas de arriba, no en las terrenales, porque son pasajeras, terrenales, tienen fecha de vencimiento, pero lo espiritual es eterno. Traigan la realidad del cielo a la tierra. No tienen que aprender a pensar, digamos, como piensa el hombre natural entrenado. No, esa mente tiene que estar crucificada. Ustedes fueron escogidos, salvados, llamados para expresar la realidad eterna de Cristo en nosotros al mundo temporal, en la temporada en que están viviendo, en el lugar geográfico donde Dios los colocó. Traigan el cielo a la tierra, la realidad de Cristo al ámbito temporal. La gente tiene que ver a Cristo en ustedes y ustedes tienen que ver todas las cosas a través de Cristo. ¿Se entiende eso? Ok, entonces, la mente de Cristo, supongamos un área, ¿no? Por ejemplo, hoy hablaron de las finanzas, ¿verdad? Ok. Les voy a hablar voy a tratar de ser muy breve. En el Edén habían dos árboles fundamentales que definieron y definen hasta el día de hoy nuestro destino eterno, ¿verdad? Entonces, estaba el árbol de la vida, que es figura y sombra perfecta de Cristo. La vida. Cristo. ¿Está bien? La vida de Dios. Y estaba el otro árbol que es del que nunca debimos haber comido, ¿verdad? Que es el árbol de la ciencia de ¿quién? Del conocimiento, del bien y del mal. ¿Qué quiere decir eso? Que en ese árbol está tanto el bien como el mal. ¿No? O sea, ¿qué quiere decir? Que el hombre destituido, el hombre sin Cristo, se expresa en forma
de hombre bueno y malo. O sea, el mundo está lleno de gente buena y mala, pero muerta. La justicia humana opera ¿en qué? Entre el bien y el mal. Pero lo que Dios ve es entre la vida y la muerte. La justicia de Cristo no juzga el bien y el mal. Juzga entre lo que está vivo y lo que está muerto. ¿Se entiende o no? Le doy un ejemplo. En Mateo capítulo 7 dice que hay personas que predican el Evangelio diciendo Señor, Señor. Que hay personas que profetizan en nombre de Cristo. Que hay personas que echan fuera demonios en nombre de Cristo. Que hay personas que hacen muchos milagros en nombre de Cristo. Y la respuesta es, como dijimos hoy, el eje, ¿no es cierto?, la columna vertebral de toda la revelación apostólica. Jesús que dice, nunca los conocí. ¿Ven? O sea, ¿qué quiere decir? Que a la hora de encontrarnos cara a cara con el Señor, lo único que va a contar es si somos conocidos por Dios. ¿Se entiende? Ok. O sea, toda nuestra vida depende del conocimiento de su persona. Pero no es el conocimiento de la Biblia, es el conocimiento de Cristo, que es la palabra, que es la vida, ¿no? Que es la luz, que es el todo de Dios, ¿no? Ahí hay personas que estaban haciendo cosas buenas, como predicar el Evangelio, profetizar, echar fuera demonios, hacer milagros. Toda esa lista son cosas buenas. No están diciendo robamos, matamos, no, están diciendo todas cosas buenas. Pero el punto es, nunca los conocí. Verso 21 dice, yo solo conozco a los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Piensen. Fíjense en qué biblioteca están buscando. ¿No? Los únicos que conozco son los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Cuántos hacen la voluntad del Padre? Uno solo. ¿Quién es? Cristo. ¿Qué quiere decir? Que Dios no conoce nada que no esté en su Hijo, en Cristo. Dios solo conoce a su Hijo. Por eso, la solución que Dios proveyó fue colocarnos, incluirnos en el Hijo. Dios a eso le dice conocimiento, hacernos uno en Él. Y todo el obrar de su Espíritu opera para darnos a conocer al Cristo en el que habitamos. ¿No? Ahora que estamos en Cristo y que le podemos conocer, sabemos que, termino con este concepto, pues que el Señor se encargue. Escucha, porque es importante. Nosotros somos seres integrales, tenemos cuerpo, alma y espíritu, ¿verdad? En el espíritu de los que están en Cristo, Cristo está completo y se hizo uno, esto es conocimiento, ¿está bien? Uno con nosotros, su espíritu se unió al nuestro. Somos parte de Él. ¿Amén? Pero el alma tiene que conocer la realidad del Espíritu. ¿Está bien? Esto funciona así. Las dos naturalezas, el hombre nuevo, Cristo, el hombre viejo, la carne. ¿Está bien? El alma, todo el tiempo la carne, ¿qué está haciendo? La está seduciendo. ¿Y qué dice la carne? Quiero. ¿Pero qué quiere? Todo lo que no es Cristo. Odia a Cristo. La carne no quiere nada de Cristo. Nada. Porque no quiere sufrir, porque no quiere ir a la cruz. Entonces, no quiere nada. Se defiende, es justiciera, le gusta figurar, se quiere realizar, se defiende, no sé, ¿no? No le gusta ponerle otra mejilla, no bendice a quien la maldice, no ama a sus enemigos, no quiere, no le gusta, ¿no?
Entonces la carne seduce al alma. Si el alma le obedece a la carne, la medida de carne, ¿qué pasa con el alma? Aumenta. ¿Está bien? Pero si en vez de obedecer a la carne, yo me niego a mí mismo, niego la carne, tomo la cruz, coloco la carne, el hombre viejo lo coloco en la cruz y obedezco al Espíritu, la carne mengua y Cristo crece. Eso se llama medida de conocimiento. ¿Está bien? Cuanto más de Cristo hay en mí, más le conozco. ¿Está bien? Ok. Si le conozco un 1%, ¿cuánto le puedo disfrutar? Un 1%. Entonces, la pregunta sería algo parecido a esto. ¿Un hijo de Dios puede tener su familia o su matrimonio destruido? La respuesta, una vez Billy Graham dijo, el cristiano puede tener todo lo que quiere. Y esa es la realidad. Pablo le habla a los hermanos de Gálatas, a los hermanos de Corinto, diciéndole, actúan como hombres de este mundo, porque son carnales, porque son inmaduros. Tengo tanto para comunicarles, para darles a conocer de este misterio que estuvo oculto de tiempo eterno, el misterio de su voluntad que es Cristo en nosotros, de esta gloria, y no puedo, porque son niños espirituales. Entonces, tienen a Cristo, pero es tan poca la medida de Cristo, es tanta la carne que actúan como hombres de este mundo rompiendo todo lo que tocan. Entonces no pueden saber que Cristo es suficiente, que su gracia basta, que estamos plenos en Él, porque no lo pueden sentir, porque la carne siente otra cosa, no tiene el sentir de Cristo. Porta los sentidos que se encendieron en el Edén con la desobediencia. Dice, los sentidos se encendieron para extraviarnos de la sincera fidelidad de Cristo. La carne no quiere nada de Cristo. Así que ves un hombre expresando, un hombre y una mujer expresando los deseos de la carne. ¿Está bien? Pero si yo llevo todos mis pensamientos naturales cautivo a la obediencia a Cristo, me niego a mí mismo, ¿verdad? En vez de hacer lo que mi carne quiere, hago lo que el Espíritu de verdad me da a conocer de la persona de Cristo. La carne, cuando no le da de comer, ¿qué pasa? Se debilita y empieza en un proceso de muerte, está crucificado. Entonces aumenta la medida de Cristo. Y cuando aumenta la medida de Cristo, ¿qué empiezo a experimentar? Lo que Él es en mí, el fruto. Ahora, ¿por qué todos sabemos que Cristo está en nosotros y sin embargo actuamos como si no lo estuviera? Porque es una verdad que nunca se termina de revelar a la iglesia. Es una desgracia. Yo les pregunto a ustedes, por ejemplo, díganme honestamente, ¿cuántos de ustedes alguna vez oraron pidiéndole paciencia a Dios? ¿Viste? ¿Saben por qué? Sí, es que es así. Es que es así. Muy bien. Muy bien. Yo le voy a decir, ¿por qué ustedes le piden o le pidieron paciencia a Dios? Por dos motivos muy claros. Primero, porque creen que no la tienen, ¿no? ¿Verdad? Pero el propósito esencial, el motivo esencial por el cual ustedes le piden paciencia es porque nunca se les reveló el motivo, digamos, o el misterio que estuvo oculto de tiempos eternos, que es Cristo en nosotros. ¿Cuál es el fruto de Cristo en nosotros? Gálatas, capítulo 5. Amor, gozo, paz. Paremos ahí. Paciencia. O sea que estoy pidiendo algo que ya me fue, y si pedís algo que ya Dios te lo dio, ¿qué estás haciendo? Más bien que perdiendo el tiempo, ¿verdad? Esperando algo que ya lo tengo.
¿Cuántos de ustedes le pidieron, honestamente, Señor, dame fuerzas? Sé que todos, miren, levantaron unos cuantos la mano, pero sé que todos. ¿Por qué? Porque no se revela quién es Cristo en mí. El Espíritu Santo jamás te va a dar fuerza, jamás. Porque el obrar del Espíritu Santo es formar a Cristo en tu vida. O sea que en vez de darte fuerza, ¿qué hace? Te debilita, te pone en una cruz, porque Cristo tiene que ser formado en tu vida. Y entonces cuando vos sos débil, el Todopoderoso, el poder de Dios, se manifiesta y se perfecciona en nuestra... Todo el obrar del Espíritu es debilitarte, para que no te expreses vos fortalecido. Es una expresión que puede ser de David, de Abraham, de, no sé, de todos los que quieren, de Elías, de ellos, pero no nuestra. Ellos estaban destituidos. El Todopoderoso no estaba en ellos, estaba con ellos, pero no en ellos. El abordaje sobre todo el poder de Dios sobre nuestra vida es estando crucificado juntamente con Él. Para que no viva yo, sino que viva Cristo en mí, que se exprese el Todopoderoso. Para que se exprese la luz de Dios, la vida de Dios, la plenitud de Dios. ¿Verdad? Bueno, hablar de esto nos lleva toda la vida. Pero más o menos, tenía como 40 versículos para leerles, pero me parecía que si leía todo no íbamos a poder llegar más o menos a este abordaje. Lo que sí le voy a decir es lo que Pablo dice en relación a esto. Pablo dice, yo he considerado todo aquello que el mundo considera ganancia, currículum, yo lo he considerado pérdida. No está diciendo que él dejó el pecado, Está diciendo que Pablo dejó a Pablo. ¿Entienden? Él está diciendo todo lo que incluso la iglesia considera bueno. Hebreo de hebreo, fariseo de fariseo, o sea, el conocimiento de las escrituras. Dice, todo es pérdida. Lo considero pérdida. Y todo lo he considerado por basura. Lo he perdido todo a fin de conocerle. Por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. A fin de conocerles y ser hallado en Él. Amén. Toda nuestra vida, todo su obrar opera por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Ese conocimiento produce un entendimiento que me permite obrar en la mente de Cristo, para obrar en los pensamientos de Dios, para que yo exprese su vida y todo lo que opera dentro del gobierno de la mente de Cristo, de su naturaleza, se vea salvado. ¿Verdad? ¿Entienden? Miren, lo de... Supónganse que el matrimonio dice que revela la relación de Cristo con la iglesia. ¿Sí lo saben eso? O sea que cuando el esposo y la esposa se unen en un pacto, se hacen uno. Cuando Cristo se unió a la iglesia como el esposo y la esposa, se hicieron uno. ¿No? Ahora, cuando nos hicimos uno, ahora el Padre ve a su Hijo. No ve el desastre que sos vos y que soy yo, ve a su Hijo. ¿No? Entonces quiere decir que el matrimonio en el ámbito temporal es una vasija. Pero adentro de esa vasija hay un tesoro. ¿Y cuál es el tesoro del matrimonio? Adentro de esa vasija de barro, ¿qué hay? La relación de Cristo con la iglesia. ¿No?
Entonces un matrimonio no está para ir al pastor para decirle, quiero que cambie a mi esposa o quiero que cambie a mi esposo. ¿Cuál es el abordaje? Estar crucificado, morirte. Para que esa vasija de barro se quiebre, porque no fue diseñada para embellecerla, es para ser quebrantada. Y cuando esa vasija es quebrantada, lo que se deja ver es la relación de Cristo con la iglesia, que es perfecta, que es eterna. ¿Se entiende o no? Entonces vos por ahí hablas con alguien, ¿no? Suponete que a vos te dan un diamante de 100.000 millones de dólares. Yo paso por tu casa al otro día, sos el tipo más rico del mundo, y te digo, ¿cómo está el diamante? Y vos me decís, lo tiré porque no me gustaba la cajita. ¿De verdad? ¿Vos tiraste el tesoro más valioso que jamás se haya podido conocer solo por la cajita? Vos encontrás a alguien y le decís, che, ¿y cómo anda tu esposa? No, ya no, porque no me gustaba su vasija, su cajita, ¿verdad? No nos llevábamos bien. ¿De verdad? ¿Vos tiraste el tesoro por la vasija? ¿Nunca pudiste ver el tesoro? ¿No lo viste? Porque siempre estuvo ahí. ¿No? ¿Ustedes saben cuál es la peor esposa que jamás existió y que va a existir? ¿Alguien sabe cuál es esa esposa? La iglesia. Nunca va a haber peor esposa que la iglesia. Pero Cristo no la desechó. Se murió por ella para salvarla y para santificarla. Esa relación es el tesoro que porta cada matrimonio. El Evangelio no está para demostrar la culpabilidad del otro, sino para morir por el culpable. Así que Jesús dijo, para que Padre, tú y yo en ti, tú en mí, yo en ellos y ellos en mí, para que eso ocurra, Él siendo inocente tuvo que morir por el culpable. Siendo justo tuvo que morir por los injustos. ¿Me entienden? O sea que mi hermano tiene la culpa, mi esposa tiene la culpa, el que se muere soy yo. Si quieren ver a Cristo, si hay Cristo, si hay vida, así es como opera el Evangelio. Tiene que verse Cristo, el inocente muriendo por el culpable para que sean uno. Amén. Así opera la naturaleza de Cristo. Eso es lo que Dios llama Evangelio, eso es lo que Dios llama iglesia. Terminé. Bien, ¿cuántos son bendecidos por esta enseñanza? A ver, si fuiste bendecido, dar un fuerte aplauso al Señor en esta noche. Bueno, Fabián, no te vayas, queremos tomar 2 minutos más. Pusimos un QR hoy para, bueno, hay muchos jóvenes, mucha gente que quiere hacer preguntas, tiene preguntas, quiere, por ahí desde tu perspectiva, una respuesta para nosotros. La primera, brevemente por ahí que nos puedas ayudar, dice, ¿qué tips podés brindarnos para ganar la batalla de la mente? Un poco lo fuiste contestando, pero bueno, fueron las preguntas que... Sí. La mente natural perdió antes de empezar. O sea, por teoría es imposible que pueda avanzar sobre algo bueno. La mente natural opera en un terreno de muerte. No puede resolver nada que esté en el espíritu porque no ve, no percibe. La única respuesta apostólica, escritural, divina, es lleven todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Lo que Pablo le decía a Timoteo es, Timoteo, yo sé que no entendés. Porque la mente natural, ¿qué dice? Quiero entender, pero no entiendo. Explícame bien. Quiere entender, pero no puede. Porque el entendimiento, la mente de Cristo es la expresión o el crecimiento de una naturaleza.
Es una dinámica de vida. Viene con la madurez. O sea, que un chico en primer grado quiera ser médico está bien, pero no puede ser médico en primer grado. El deseo es bueno, Claro. quiere entender. Entonces, pero va a tener que esperar, madurar para poder llegar a ser médico, ¿verdad? Y lo que le decía el apóstol Pablo a Timoteo, Timoteo, sé que no entendés, pero considera lo que te digo, porque es palabra de Dios y Dios te va a dar entendimiento en todo. El entendimiento viene cuando yo obedezco, o sea, llevo cautivo la obediencia. Obedezco sin entender, digamos, ¿no? Y el Espíritu se ocupa en la formación de Cristo en nosotros de darnos entendimiento en todo. Bueno, un poco venía a la pregunta, alguien preguntó cómo llego a esa madurez. Calculo, no sé si fue alguien... Bueno, porque la madurez no es... a ver, yo tal vez pueda explicar esto. La palabra Biblia es biblioteca, viene del término biblos, que quiere decir libros, ¿no es cierto? Pero todas las tapas de nuestra Biblia dice Santa Biblia. Yo no voy a ir en contra de eso, pero sigue siendo un problema, ¿no? Porque Dios no santifica papel y tinta. O sea, el santo es Dios. O sea, uno ve como algo sagrado, pero lo sagrado es a quién se refiere la Biblia. Nosotros no somos gente específicamente aprendiendo Biblia, sino aprendiendo Cristo, comiendo Cristo. Porque la palabra es una persona, es naturaleza. Por eso Jesús nunca dijo anoten mientras yo hablo. Él dijo coman de mí. Yo soy el pan de vida. O sea, coman. Soy el agua de vida, soy el pan de vida, es una naturaleza. Aprendemos Cristo, comemos Cristo. Si no podemos ser una iglesia 100% bíblica y muerta, digamos. O sea, como pasaba con los escribas y fariseos, ¿no? Y eso a lo largo de la historia ha sido una realidad. Pero una vez que alguien come del pan de vida, inmediatamente es trasladado a Cristo, porta una naturaleza que puede ver, oír y entender las cosas del Espíritu, y en la medida que yo tengo al hombre viejo crucificado, esa sustancia llamada carne, que no es el cuerpo, la carne es una sustancia, como Cristo es sustancia, ¿no? Está crucificado, son los deseos de la carne, cuando eso está crucificado, y yo actúo en obediencia, aunque no entiendo todavía, a Cristo, Cristo formado en mi vida. Entonces, menos de mí, más de Él, es lo que los apóstoles llaman madurez. Y ellos dicen, hablamos sabiduría de Dios a los que han alcanzado madurez. Eso es lo que dicen los apóstoles, ¿no? Amén. Otra pregunta dice, si caí en pecado y me arrepiento, ¿es normal que a veces me ponga cabeza dura y me cueste el doble, aún sabiendo que lo que hago está mal? Es una pregunta. Sí, eso es todo lo que es el hombre viejo, ¿eh? Quédate tranquilo. Eso y mucho peor, digamos. Ustedes tienen que saber que Cristo no va a mejorarte. Ese es el punto. O sea, a ver, necesito explicar esto. Una cosa es el perdón y otra cosa es la justificación. ¿Entienden eso, verdad o no? Ok. El perdón es una cuenta, es una deuda. Que alguien te perdona. Yo me debías algo, yo te perdono esa deuda. Quedas libre de esa deuda. Pero la justificación es que vos nunca hayas pecado. Nunca en tu vida hayas pecado. O sea, ninguno de nosotros es justo. No hay justo ni un uno, dice la palabra. Pero entonces, ¿cómo Dios nos ve como si nunca hubiésemos pecado? ¿Por qué? Porque nos colocó en el justo, nos colocó en el Hijo, que nunca pecó. Que no hay pensamiento de maldad, que no está la raíz del mal, que es todo lo puro, todo lo santo, ¿no es cierto? Entonces, por eso la solución que Dios proveyó no mejores al viejo hombre. Ya no pongas vino nuevo en odres viejos, ¿no es cierto? Entonces, el Evangelio es una nueva creación. Entonces, mi abordaje no es tratar de mejorarme, es rendirme a la realidad de Cristo. Es una cruz, ¿no es cierto? Entonces es la negación de mis deseos carnales.
Supónganse que alguien, un hermano tuyo, te hizo algo muy injusto, mintió, es injusto y quiere tomar ventaja sobre vos. Eso, la carne, eso se pone justiciera. ¿Cómo? No es justo, no puede ser. ¿No es cierto? Esto lo tiene que saber el pastor, lo tiene, ¿no es cierto? Uno se pone justiciero porque la carne es así. Pero yo llevo todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo, que en vez de demostrar su culpabilidad, se murió por el culpable. Nos amó. ¿Y quién pagó la deuda? Él. Si yo me expreso crucificado y en vez de defenderme, le amo, no demuestro su culpabilidad, sino que le amo como Cristo me amó a mí, ¿verdad? Entonces, adentro mío se produce una revolución, ¿no? Porque digo, ¿cómo puedo amar? Y en el fondo yo no siento que lo amo. No siento que lo estoy verdaderamente perdonando, porque tengo una revolución adentro mío. Un fuego que me dice, ahorcalo, 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 ¿verdad? Pero es la carne. ¿Yo qué hago? La niego, la crucifico. La próxima vez me va a costar menos, porque la carne está más debilitada. Y la otra, menos. Y después, menos. Y después, menos. Y después empiezo a amar al que no lo merece. Y cuando yo empiezo a amar a mis enemigos, bendecir a los que me maldicen, a poner con gozo la otra mejilla, me doy cuenta que esa persona que se está expresando no soy yo. Yo nunca fui así. Es otra persona que está dentro mío, que no soy yo, que es Cristo, que se está expresando, porque el Evangelio es Cristo en nosotros. No somos nosotros. Él es Él en nosotros, expresándose, dándose a conocer. Amén. Estamos unidos, en el sentido que todo lo que Cristo hace, lo hace en nosotros. Somos parte, porque somos miembros de su cuerpo. Pero el obrar no es nuestro, es de Él. Los apóstoles dicen, Pablo dice, yo jamás hablaría de otra cosa que no sea de lo que Cristo ha hecho por medio de mí. Yo nunca hice nada, no me agradezcan a mí, todo lo hizo el Señor, así que toda la gloria es para Él. Yo sí predico por impuesta necesidad, pero no fui yo el que lo hice. Soy lo que soy por la gracia de Dios, ¿no? Eso es importante. Buenísimo. Hay un montón de preguntas, pero bueno, las vamos a dejar para la próxima vez que lo invitemos a Fabián. ¿Qué les parece? Lo despedimos con un fuerte aplauso al señor y a Fabi. Bien, bueno, vamos a hacer un break hasta las 8 y a las 8 en punto volvemos acá que vamos a seguir con nuestro culto. Así que podés ir a la casita, está el buffet. Así que bueno, nos vemos en un ratito nomás, media hora.